Hola, bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy ponemos el foco en, una de las empresas, yo diría que más estudiadas del planeta, Berkshire Hathaway. Y concretamente vamos a ver cómo deciden algo que es fundamental. ¿Qué hacer con los beneficios que generan sus negocios? ¿Los reinvierten para crecer o, se los devuelven a sus dueños, a los accionistas? Exacto. Nuestra tarea hoy, buceando un poco en esas famosas cartas anuales de Warren Buffett, que son décadas de cartas ya, es desentrañar un poco los criterios que usan para evaluar si tiene sentido retener esas ganancias. Que no es una decisión cualquiera, ¿eh? Puede marcar la diferencia entre crear valor o, destruirlo. Vamos a ver qué principios y qué métricas guían a Berkshire en esto. Así es, y el concepto de partida, la verdad es que es engañosamente simple. El dinero que una empresa retiene solo está justificado si genera más valor para los accionistas que si, ellos hubieran recibido ese dinero y lo hubieran invertido por su cuenta. Parece de cajón, ¿no? Parece obvio, sí, pero la disciplina para aplicarlo, eso es lo que marca la diferencia de verdad. Berkshire aplica lo que ellos llaman una prueba fundamental. Es muy directa, ¿eh? O sea, cada euro que la compañía decide no repartir como dividendo, consigue crear, como mínimo, €1 adicional de valor de mercado para la acción. Ajá. Si la respuesta es no, pues, desde la perspectiva del dueño del negocio, esa retención de beneficios no tiene sentido económico. Punto. Esa es la base sobre la que construyen todo lo demás, entiendo. La idea de que la empresa tiene que demostrar que con el dinero de los accionistas que se queda, pues es capaz de generar un retorno superior al que ellos obtendrían por su cuenta. Suena lógico, pero claro, yo me pregunto cuántas compañías realmente se someten a este examen con el mismo rigor que Berkshire. Pues, pocas, seguramente. Lo interesante aquí, como dices, es la disciplina que requiere esto. No basta con crecer por crecer. Claro. La retención de beneficios solo es racional, solo tiene sentido si ese capital que reinviertes internamente produce rendimientos como mínimo iguales a las tasas que los inversores podrían esperar obtener en alternativas razonables. Piensa, no sé, en un índice bursátil amplio, por ejemplo. Aunque ellos siempre advierten sobre las expectativas de rentabilidad futura de los mercados. Son cautos con eso. Ya. El crecimiento tiene que ser rentable y tiene que superar ese coste de oportunidad del capital para el accionista. Si la empresa no tiene oportunidades de reinversión que cumplan esto, pues oye, lo más lógico y lo más honesto con los dueños es devolverles el capital. Devolver el dinero, sí. Sea vía dividendos o sea vía recompra de acciones si estas cotizan a descuento, claro. Vale, tenemos el principio general claro, pero ¿cómo miden si realmente están creando ese valor adicional? Mencionabas antes que no se fían únicamente de la contabilidad tradicional. Exacto, no se fían ciegamente. Son muy conscientes de las limitaciones que tienen las normas contables estándar, las GAAP que se llaman, Generally Accepted Accounting Principles, y por eso a lo largo de los años han desarrollado, han popularizado métricas ajustadas que ellos creen que reflejan mejor la realidad económica de los negocios. Interesante. Por ejemplo, Pues mira, por ejemplo, una métrica que prefieren claramente al beneficio por acción, al famoso BPA o EPS, es la tasa de retorno sobre el capital, el ROE, Return on Equity. el ROE, sí. ¿Y por qué? Pues es simple. El BPA puede subir año tras año solo porque la empresa retiene beneficios y su base de capital crece, incluso si la rentabilidad intrínseca del negocio está estancada o decayendo. Vaya, el ROE, en cambio, mide mucho mejor la eficiencia con la que la dirección usa el capital de los accionistas para generar beneficios. Es un tema que ya, fíjate, lo explicaban en cartas tan antiguas como las del 77 o del 83. Entiendo. El BPA puede ser un poco engañoso si no miras la rentabilidad sobre el capital que se emplea, pero creo que en Berkshire van incluso un paso más allá con el ROE, ¿verdad? No miran cualquier ROE. Muy cierto, muy cierto. Aquí es donde la cosa se pone, digamos, más interesante. Se enfocan específicamente en el retorno sobre el patrimonio neto tangible. Tangible. Sí. Esto implica excluir del denominador, o sea, de la base de capital, el llamado fondo de comercio o goodwill contable. Ah, el goodwill. Claro, ese activo intangible que suele aparecer en el balance después de una adquisición por la diferencia entre lo que pagas y el valor contable de los activos que identificas. Puede inflar el patrimonio neto, pero no siempre representa activos productivos reales que generen retornos. Claro, tiene sentido. Al quitar el goodwill se centran más en la rentabilidad que generan los activos operativos reales del negocio. ¿Dan algún ejemplo concreto de esto en las cartas? Sí, danle ejemplos.
Por ejemplo, en la carta de 2004 destacaban que el conjunto de sus subsidiarias no aseguradoras, manufactura, servicios, retail, había logrado un ROE promedio sobre patrimonio tangible del 21.7%. Un 21.7%. No está mal. No está nada mal. Consideraban esto una prueba clara de que poseían negocios excelentes, y en 2013 fueron incluso más explícitos, mencionando que algunos de sus negocios conseguían retornos sobre activos tangibles netos superiores al 25%, y en algunos casos, decían, llegaban a más del 100%. ¿Más del 100%? Eso es una barbaridad. Son cifras que indican una creación de valor extraordinaria con el capital empleado, claro. Ahora bien, el ROE es útil, sí, pero todavía se basa en beneficios contables. Vale. Para profundizar aún más en la realidad económica, introdujeron otro concepto clave, las ganancias del propietario, u owner earnings. Yo diría que esta es su métrica preferida para valorar la capacidad de generación de efectivo de un negocio. Ganancias del propietario, owner earnings. Suena a lo que de verdad le queda al dueño en el bolsillo al final del día. ¿Cómo lo definen exactamente? Pues mira, busca medir el flujo de caja real que el negocio genera y que está disponible para los propietarios, ya sea para repartir o para reinvertir. Se calcula partiendo del beneficio neto, le sumas la depreciación y la amortización, que son gastos pero no salidas de caja, pero, y esto es clave, le restas una estimación realista del gasto de capital medio anual que necesitas para mantener la capacidad productiva y la posición competitiva del negocio a largo plazo. El llamado maintenance capex, ¿no? El gasto de mantenimiento. Exacto, el mantenimiento de capital. Lo que te queda es, digamos, el dinero contante y sonante que genera la empresa año tras año, de verdad. Y ligado a esto, introducen otra idea interesante. El capital restringido. Se refieren a la parte de las ganancias que una empresa tiene que reinvertir obligatoriamente solo para no perder comba, ¿sabes? Para mantenerse en el mismo sitio competitivo. Entiendo. Piensa en una fábrica que necesita reemplazar maquinaria vieja sí o sí, o una empresa tecnológica que debe invertir constantemente para no quedarse atrás. Si este capital restringido se repartiera como dividendo, el negocio se debilitaría poco a poco. Entiendo. Es como el dinero que necesitas gastar solo para seguir en la partida, para mantenerte. El ejemplo que daban de Flight Safety y sus simuladores en la carta del 2000 iba por ahí, ¿verdad? Que gastaban casi toda su depreciación solo en mantener la flota actualizada. Exacto. Ese es un buen ejemplo. Necesitaban capital adicional para crecer de verdad. Por eso, la clave para evaluar si el capital retenido es eficaz es distinguir muy bien entre esa inversión de mantenimiento, el capital restringido, y la inversión que se destina a crecimiento. ¿Vale? El capital retenido que verdaderamente crea valor es el excedente, el que sobra después de cubrir esas necesidades de mantenimiento. Ese es el dinero que la dirección puede y debe asignar a las oportunidades más rentables. O sea, ya sea expandir el negocio actual, comprar otros activos, adquirir nuevas empresas, lo que sea más rentable. Eso es. Tiene todo el sentido. Primero, asegúrate de mantener lo que tienes y luego ya buscas crecer de forma rentable con lo que sobra. Vale, ¿y hay otra métrica ajustada que usan que tiene que ver con sus inversiones en bolsa? Las look-through earnings. Sí, las ganancias look-through. Esto es especialmente relevante para Berkshire porque, claro, tienen participaciones muy grandes, pero normalmente no mayoritarias, en empresas cotizadas. Piensa en Apple, Coca-Cola, American Express. Claro, y la contabilidad normal, las GAAP, solo les permite registrar en sus propios beneficios los dividendos que reciben de estas empresas, ¿no? Exacto. Y eso ignora la mayor parte del valor que se está creando si esas empresas, como suele pasar, retienen una parte importante de sus beneficios y los reinvierten con éxito en sus propios negocios. Claro, te pierdes esa parte. Te la pierdes en la contabilidad normal. Por eso, para tener una visión más completa del rendimiento económico real de sus inversiones, calculan estas ganancias look-through. La idea es sumar a los beneficios operativos que reporta Berkshire su parte proporcional de los beneficios retenidos por estas empresas participadas clave. Ajá. Técnicamente también le restan una estimación de los impuestos que Berkshire tendría que pagar si esos beneficios retenidos se hubieran distribuido como dividendos, para hacerlo comparable. Es un poco técnico, pero la idea es esa. Entiendo. Es como ver a través de la contabilidad y reconocer el valor de las ganancias que sus participadas están reinvirtiendo por ellos. ¿Y han usado esta métrica como un objetivo o algo así? Históricamente sí.
Sí la han usado. Durante mucho tiempo usaron el crecimiento de las ganancias look-through por acción como una de sus principales varas de medir el progreso de Berkshire. En la carta de 1993, por ejemplo, mencionaban que aspiraban a un crecimiento anual compuesto del 15% en esta métrica. La idea era que el valor intrínseco por acción de Berkshire creciera más o menos a ese ritmo. Un 15%. Ambicioso. Sí, sí. Y en cartas más recientes siguen insistiendo en cómo las enormes cantidades de beneficios que retienen empresas como Apple y que usan en parte para recomprar acciones, lo cual aumenta la participación de Berkshire sin que ésta invierta más dinero, contribuyen significativamente al aumento del valor intrínseco de Berkshire. Es un motor importante. Vale. Entonces, resumiendo un poco, tenemos la prueba fundamental de valor, métricas ajustadas como el ROE tangible, las Own Earnings y las Look-Through Earnings para medir si se cumple. Pero claro, medir es una cosa y decidir qué hacer con el dinero es otra. ¿Cómo priorizan el uso de ese capital retenido? Buena pregunta. Aquí entramos en el núcleo de lo que es la asignación de capital, que ellos consideran una de las tareas más importantes de la dirección, si no la más importante. El criterio es muy claro. Usar el capital disponible, el que no es restringido para mantenimiento, el que sobra, en la opción que más incremente el valor intrínseco por acción a largo plazo. Siempre mirando el largo plazo. ¿Y cuáles son esas opciones? Pues suelen seguir una jerarquía de preferencias bastante consistente, que han repetido muchas veces. Reinvertir en sus propios negocios. Si tienen subsidiarias que pueden emplear más capital generando altos retornos sobre el patrimonio tangible, esa suele ser la primera y mejor opción. Adquirir nuevos negocios. Si no hay suficientes oportunidades internas atractivas, buscan comprar empresas enteras para añadirlas al grupo, preferiblemente grandes, que muevan la aguja. Comprar acciones en bolsa. Si no encuentran adquisiciones completas a precios razonables, buscan comprar participaciones significativas, pero minoritarias, de buenas empresas que coticen en bolsa a precios que consideren atractivos. Y cuarto, como última opción, recomprar acciones propias. Pero solo si las opciones anteriores no ofrecen buenos retornos y, muy importante, las acciones de la propia Berkshire cotizan con un descuento significativo sobre su valor intrínseco estimado. Insisten mucho en lo del descuento significativo. No recompran por recomprar. Esa jerarquía parece muy racional, la verdad. Y aquí es donde entra en juego esa famosa ventaja conglomerada de Berkshire, ¿no? Su estructura les da una flexibilidad enorme para mover el capital entre esas opciones. Absolutamente. Es una ventaja estructural clave, fundamental para entender Berkshire. Pueden tomar los flujos de efectivo que generan negocios muy rentables, pero con pocas oportunidades de reinversión interna. Como Syscandies, el ejemplo clásico. Exacto, como Syscandies, que genera mucho efectivo pero no puede crecer reinvirtiendo tanto, y pueden redirigir ese efectivo hacia otros negocios del grupo que sí tienen enormes necesidades de capital y potencial de crecimiento rentable. Como el ferrocarril BNSF o sus compañías energéticas, por ejemplo. Precisamente, negocios que necesitan miles de millones para invertir. Y lo crucial aquí es que este movimiento de capital dentro del grupo se hace de forma muy eficiente, casi sin fricciones fiscales o costes de transacción, ¿verdad? Eso es. Piensa que si Sys fuera una empresa independiente, tendría que pagar un dividendo y los accionistas pagarían impuestos por él. Y luego esos accionistas tendrían que decidir si invertir en BNSF o en otra cosa. Berkshire puede hacer esa reasignación directamente, internamente. Claro, es una capacidad muy potente para optimizar el uso del capital en el conjunto del grupo. Sin duda, esa flexibilidad para asignar grandes sumas de capital hacia donde se espera el mayor retorno es una fuente importantísima de creación de valor a lo largo del tiempo para ellos. Lo han explicado en muchísimas cartas, desde los años 80 hasta las más recientes. Entendido. Todo esto nos lleva a una pregunta clave, me parece. ¿Cómo se aseguran de que todo este proceso, desde la retención hasta la asignación final, se hace bien? Parece que la figura del gestor, del directivo de cada negocio, es fundamental aquí. Es absolutamente crucial. No se puede separar la eficacia de este sistema de la calidad y, sobre todo, de la mentalidad de los directivos que gestionan cada negocio. Y, por supuesto, de quienes toman las decisiones de asignación de capital arriba, a nivel corporativo. Es un tema recurrente en las cartas, ¿eh? Buscan explícitamente gerentes que piensen y actúen como propietarios, no como meros empleados, o peor, como burócratas. Que sientan el negocio como suyo. Eso es, y critican duramente, y con razón, a los directivos que están obsesionados con cumplir las cifras trimestrales a cualquier precio. Esos que a veces recurren a lo que llaman ingeniería contable.
La ingeniería contable. O que toman decisiones operativas que quedan bien en el corto plazo, en el informe trimestral, pero que en realidad destruyen valor a largo plazo. Advierten mucho sobre eso, que esos juegos contables pueden empezar siendo pequeños y acabar en fraude. Hay una cita demoledora en la Carta del 2000 que decía algo así como: «Se ha robado más dinero con la punta de un bolígrafo que a punta de pistola». Qué fuerte. Es una crítica directa a la cultura de muchas empresas cotizadas, supongo. Entonces, ¿qué buscan ellos en un gestor? Pasión por el negocio, mencionabas. ¿Cómo alinean los incentivos? Buscan gerentes apasionados por su negocio, ¿sí? Gente a la que le encante lo que hace, como decían ya en el 86. Y luego diseñan los sistemas de compensación para alinear intereses. Por ejemplo, a los gerentes de las subsidiarias, conceptualmente es como si les cobraran un coste por el capital adicional que emplean en sus negocios. Ah, interesante. Y al revés, les recompensan por el capital que logran liberar manteniendo la rentabilidad. Esto les incentiva a ser muy eficientes en el uso del capital, a no pedir más de lo estrictamente necesario y a buscar formas de operar con menos capital si es posible. Lo explicaron bien en la Carta del 94. Es una forma inteligente de hacerles pensar como dueños del capital que manejan, no solo como gestores de operaciones. De hecho, recuerdo que en la Carta de 1984 ya remarcaban eso, que la diferencia entre tener un gestor enfocado en el accionista a largo plazo y uno que actúa por interés propio, ya sea por ego o por compensación ligada a métricas equivocadas, es fundamental al valorar una empresa y decidir si confiarle tu capital retenido. Exactamente. La confianza en la integridad y en la racionalidad de los gestores es un pilar fundamental de toda su filosofía. Saben perfectamente que un mal gestor puede destruir valor incluso en un negocio magnífico, mientras que un gran gestor puede crear un valor inmenso con el capital que se le confía. Bien. Creo que hemos cubierto los puntos clave de cómo lo ven en Berkshire. Si tuviéramos que resumir su enfoque sobre cuándo y cómo retener beneficios, ¿cuáles dirías que son las ideas centrales, los pilares? Pues yo diría que son como 4 pilares fundamentales. Primero, la prueba fundamental que mencionamos al principio. Cada euro retenido debe crear como mínimo un euro de valor de mercado a largo plazo. Si no, fuera. Segundo, el uso de métricas económicas realistas, como el ROE sobre capital tangible y las Owner's Earnings, para medir si se está cumpliendo esa prueba, yendo más allá de la contabilidad estándar que puede engañar. Tercero, una asignación de capital racional y flexible. Comparar siempre las oportunidades internas con las externas y mover el capital hacia donde más valor pueda crear, aprovechando esa ventaja de ser un conglomerado. Y cuarto, y quizás lo más importante, una confianza absoluta en la calidad e integridad de los gestores. Asegurarse de que piensan y actúan como verdaderos propietarios del negocio. Un enfoque muy coherente, la verdad, muy disciplinado y siempre centrado en el dueño del negocio, en el accionista. Para terminar, ¿alguna reflexión final que todo esto pueda inspirar en quienes nos escuchan y quizá invierten por su cuenta? Pues se me ocurre una invitación, quizás, una invitación a aplicar este mismo marco de análisis, esta misma forma de pensar a las empresas en las que uno invierte o podría invertir. La filosofía de Berkshire es transparente, es lógica, pero ¿cuántas compañías la siguen realmente con el mismo rigor? Buena pregunta. Podría ser un ejercicio revelador preguntarse: oye, ¿la dirección de esta empresa en la que tengo dinero está usando el capital que retiene de forma que realmente cree más valor del que yo podría obtener invirtiendo ese dinero en otro sitio? ¿O están acumulando capital simplemente porque es lo más fácil para ellos o porque agranda su propio reino, aunque no sea lo más rentable para los accionistas? Hacerse esas preguntas difíciles. Sí, hacerse esas preguntas. Con el espíritu crítico de Berkshire, yo creo que puede ayudar a tomar mejores decisiones de inversión a largo plazo, sin duda.